Bendiciones, amados hermanos, una vez más, dándole gracias a nuestro buen Dios porque nos permite pues estar reunidos, ustedes en casita y nosotros aquí ministrando la palabra. Hoy pues nos toca ministrar lo que es el tema doctrinal y hoy queremos dar inicio inclusive a otra faceta de la doctrina, porque pues ya terminamos el módulo de doctrina básica y ahora vamos a empezar lo que nosotros hemos puesto como doctrina intermedia. Eso no es una forma de llamarlo básicamente, ¿verdad? Pero pues es doctrina, todo, al final todo es doctrina, pero está dividida en diferentes módulos. Así que pues hemos enfatizado bastante en cada uno de los temas de la doctrina básica con relación a la importancia que tiene pues lo que es la doctrina en nuestra vida, ya que eso le da forma. Eso es básicamente lo que hemos tratado de enfatizar, es que un cristiano sin doctrina es un cristiano sin forma, y el que no tiene forma pues al final se termina conformando, y la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Y parte de la renovación del entendimiento es que nosotros ahora le pongamos a ese disco duro que tenemos interno, ¿verdad, hermano? Que le podamos poner nosotros nueva información, porque recuérdese que toda la información anterior era lo que nos daba forma, hermano, como estábamos cuando no teníamos al Señor, pero ahora ya en el Señor, pues ahora esta información nueva, que parte de ella es la doctrina, hermano, nos está dando una nueva forma para que en el momento que nosotros venga el Señor, pues también nosotros podamos ser transformados. Recuérdese que el que no toma forma se conforma, pero el que toma forma se transforma, y ahí el Señor va a hacer una obra. Ok, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Si usted me acompaña, le suplicamos siempre al Padre que Él nos pueda bendecir de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, suplicando tu grande amor, misericordia, bondad, poder, gracias, Señor. Tantas cosas, Señor, que venimos a solicitar de ti, porque ¿a quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Por favor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Permite, papito lindo, que nosotros seamos edificados a través de tu palabra, tu enseñanza, Señor, y que esta doctrina que estamos trasladando como un estilo de vida, no como una enseñanza teórica, sino como un estilo de vida que debemos de nosotros de tomar cada día. Yo te pido, por favor, Señor, que esto se implante en nosotros, Señor, sea parte del Señor de nuestro caminar, de nuestra forma de ser. Por favor, te lo estamos suplicando, papito lindo, porque reconocemos, Señor, tu misericordia, tu grandeza y tu amor para con nosotros constantemente. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, que venga un espíritu de entendimiento y de revelación, de comprensión espiritual, Señor, que nos lleve, Señor, hacia una nueva dimensión. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, hermanos, realmente nosotros somos bendecidos, somos muy bendecidos al tener un Dios tan maravilloso, al tener un Dios tan bueno, tan especial con nosotros, y hay tantas cosas por qué uno puede agradecer al Señor, pero creo que desde el momento que nosotros, hermano, recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezaron a suceder milagros extraordinarios. Número uno, fíjese que la Biblia dice que a todos los que le recibieron, el Señor les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Entonces, es decir, que ahora tenemos el derecho, nos dieron el derecho. Nosotros recibimos a Cristo y eso nos dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso para mí es algo maravilloso. Yo recuerdo, bueno, no debería estar testificando, pero deme un minutito. Recuerdo que, hermano, la primera vez que el Señor a través de una persona me dio una profecía, yo recuerdo, hermano, muy bien cuando el Señor dijo, hijo mío. Y hermano, eso para mí fue tan impresionante que le puedo decir que solo fue lo que oí de la profecía. Hermano, hijo mío. Gracias a Dios habían otras personas alrededor mío que me fueron poco a poco, hermano, diciendo qué decía la profecía, porque yo cuando oí hijo mío, a eso me quebrantó.
de saber que era hijo de Dios. Eso para mí fue impresionante. Bueno, es algo de ahí. Entonces le decía, hermano, que qué lindo saber que el Señor nos llamó sus hijos. Otro de los beneficios, de las bendiciones, es que la Biblia dice que Él nos trasladó, hermano, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, hermano, cambiamos de reino, cambiamos de bando, cambiamos de lado, estamos del lado ganador, estamos del lado de la luz. El Señor nos dio ese privilegio hermoso, hermosísimo privilegio que el Señor nos dio. Luego dice la palabra que nosotros somos ahora nación santa. Es decir, no somos cualquier cosa, somos una nación santa. Hermano, también dice la palabra que somos real sacerdocio, no un sacerdocio normal, somos real sacerdocio. Hermano, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, también nos llamaron a la luz admirable. Es decir, cuando empezamos a ver todas las cosas que el Señor hizo por nosotros, eso es impresionante. Yo digo que sería casi que interminable mencionar todas las cosas que el Señor ha hecho. Ahora, una de las cosas hermosas que el Señor ha hecho, hermano, es el hecho de que nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, nos trasladaron de reino, nos hicieron que ahora, o nos dieron el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero también nos hicieron parte del cuerpo de Cristo. La Biblia en repetidas oportunidades menciona, habla, testifica de lo que es el cuerpo de Cristo. Y entonces, pues eso es maravilloso. Yo quisiera, hermano, que usted fuera juntamente conmigo, porque vamos a abordar un poquito el tema esto. Y entonces yo quisiera que pudiéramos ver estos versos, hermano, de Romanos capítulo número 12, versículo número 4 y versículo número 5. Vamos a leer: de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire, nosotros ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es maravilloso. Él es la cabeza, la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que ahora dice aquí la Escritura, hermano, que de la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros, así es el cuerpo de Cristo. Pero dice, no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, fíjese el versículo número 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, que nos pusieron en el cuerpo de Cristo, pero dentro de nosotros somos tan necesarios. Es decir, que no podemos funcionar independientemente. Nosotros tenemos que funcionar de manera integral, es decir, el cuerpo funciona como cuerpo. Digamos, si el ejemplo lo vemos aquí en nuestro cuerpo, hermano. El cuerpo, la mano no funciona independiente del pie, ni la cabeza funciona independiente del estómago. Es decir, hermano, es una unidad, es algo íntegro que el Señor nos dio, y eso es algo precioso, hermano, porque ese es un privilegio, ser parte del cuerpo de Cristo. Es un privilegio que creo yo que a veces no comprendemos, a veces no entendemos, solo decimos, es el cuerpo de Cristo, sí, pero hermanos, somos muchos miembros, pero independientes los unos dependientes los unos de los otros. Entonces eso nos lleva a nosotros a una dimensión extraordinaria, hermano, extraordinaria, porque mire, las batallas que nosotros tenemos que alcanzar son batallas como cuerpo, y esas batallas que alcancemos como cuerpo van a ser algo precioso de parte del Señor. Entonces, yo quisiera abordar hoy el tema, el cuerpo de Cristo. Ese es el tema que yo quisiera que pudiéramos, hermano, platicar juntamente con usted. Y como le digo, aunque estos podrían ser considerados como temas de doctrina básica, por ponerle un nombre le pusimos doctrina intermedia. Vamos avanzando en ese desarrollo. Quizás hablar de 24 o 25 temas que pudimos dar en la doctrina básica, hermano, se quedan cortos, porque creo que hay muchas cosas más que se pudieran hablar, pero yo creo que tenemos que ir avanzando en esto, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. Entonces lo primero que tendríamos que analizar aquí es, recuérdese que nosotros venimos del primer Adán. Si hablamos
el cuerpo de Cristo. Y recuérdese que Cristo es el postrer Adán. Así es llamado, el postrer Adán. Entonces aquí tendríamos que hablar un poquitito de la unidad del primer Adán, es decir, cómo empezó el primer Adán. Y entonces entendiendo eso, eso nos va a ayudar para poder entender cómo funciona el cuerpo de Cristo, que sería el postrer Adán, ¿verdad? Ok, entonces mire, según lo dice Génesis capítulo 1, 25, capítulo 1, versículo, 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros aquí, hermanos, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a semejanza de él. Por eso es que nosotros, hermano, este cuerpo que nosotros vemos, hermano, este cuerpo es una semejanza de lo que es el Señor, y por eso ahí podemos ver la sombra de cómo, y que lo dice Romanos en los versos que estábamos leyendo inicialmente, hermano, que pues así como el cuerpo nuestro tiene muchos miembros, así también es el cuerpo de Cristo, pero que funciona como algo íntegro, como algo, como una unidad compuesta, que así funciona realmente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hermano, por eso es que es importante entender que lo que fue al principio también será al final, lo que el Señor inició también es lo que después vamos a darnos cuenta que existe. Entonces, creo que esto, hermano, es muy, muy importante que nosotros podamos analizarlo y que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder entender esto. Veamos otro versículo más. Ahora, aquel fue el primer hombre, este ya es la segunda creación. No voy a entrar en ese detalle porque no es ese el tema, ¿verdad? Pero mire lo que aquí dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, es muy importante que veamos estas dos formas. Los primeros fueron creados, pero estos fueron formados. Así que, hermano, cuando nosotros analizamos, cuando nosotros damos cuenta de esta parte de la creación, de esta segunda creación, podemos decirlo así, hubo una formación de parte del Señor. Entonces, por eso es que el cuerpo de Cristo tiene que ser formado hoy en día, porque si la primera creación, aunque son ahí dos creaciones, pero la primera creación fue creada y esta fue la que fue formada. Cuando nosotros vemos en la Escritura, hay pasajes que nos hablan, por ejemplo, dice el creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel. Entonces quiere decir que el primer hombre fue creación, el segundo hombre fue formación. Entonces nosotros, cuando nacimos con este cuerpo natural, ahí está la creación de Dios, pero ahora tiene que venir la formación de parte del Señor, y esa misma formación que hay en nosotros es lo que Dios está haciendo también hoy con la iglesia. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ahí es la creación del cuerpo de Cristo, porque a todos los que recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, pero ahora viene la segunda etapa, y la segunda etapa es la formación del cuerpo de Cristo, y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Y lo vamos a ver ya en unos minutitos ahí. Mire el versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, el primer Adán, hermano, le hicieron una ayuda idónea. El postrer Adán también le están haciendo una ayuda idónea. Y hermano, el primer Adán, el Señor, bueno, ahí vamos a leerlo para no adelantarme, pero del primer Adán, hermano, llevaba internamente a su esposa. De la misma manera sucede con el postrer Adán. Y veámoslo aquí en la palabra. Mire el versículo número 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces, esto quiere decir, hermano, que esta creación que Dios hizo, la segunda creación, la esposa, la ayuda idónea de este primer hombre, hermano,
es lo que nos sirve como una sombra para ver lo que iba a suceder allá, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la iglesia. Pero aquí, hermanos, si nosotros vemos, la mujer fue formada de una costilla, es decir, que la sacaron de adentro del varón, la sacaron, hermano, en el principio. Eso es lo mismo que sucedió, hermano, también ya más adelante. Pero leamos aquí lo que dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, hermano, aquí vemos el primer matrimonio como Dios lo estableció, como una unidad. Pero si usted se da cuenta, la esposa de Adán se la sacaron de adentro, fue de una costilla, él la llevaba adentro. Entonces, hermano, esa era la unidad que existía desde el principio entre Adán y su esposa, ¿verdad? Ok, ahora, mire lo que dice capítulo 5, versículo número 1. Este es el libro de las generaciones. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, dice, y los bendijo y los llamó. Yo quiero, por favor, hermano, llamar su atención a esto. Quizás aquí, hermano, los llamó Adán, es decir que aún el nombre que ellos tenían era una unidad. Ya cuando lo sacaron del huerto vino la separación por supuesto de Dios, pero la separación también, hermano, de lo que era el nombre, porque entonces ya le pusieron Eva a ella, pero en el principio no, en el principio los dos se llamaban Adán, dice el día que fueron creados, y los llamó Adán el día que fueron creados, y los llamó Adán el día que fueron creados. Entonces, note usted la importancia que esto tiene, note usted, hermano, que definitivamente fue muy, pero muy necesario que nosotros entendiéramos esta parte, porque eso nos va a ayudar a entender el resto. Ok, entonces sigamos adelante. Ahora hablemos del postrer Adán. Entonces solamente recapitulando, el primer Adán, hermano, digámoslo de esta manera, hubo una creación, después vino una formación. Esas dos facetas, hermano, también se tienen que dar en el cuerpo de Cristo. Luego, el Señor de la costilla de Adán sacó a la mujer, y eso es lo mismo que va a suceder más adelante, ¿verdad? Bueno, y entonces vemos, hermano, cómo también el nombre que les había dado, hermano, era el mismo para los dos. Avancemos. Ahora veamos el postrer Adán. Mire lo que dice la iglesia, la palabra con relación a esto, y que esto pues es un engranaje que casa exactamente. Efesios 5:31, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es decir, hermano, que allá decía Adán, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, refiriéndose al hombre. Pero aquí se está refiriendo, cuando Pablo escribe, se está refiriendo a Cristo y a la iglesia. Entonces quiere decir que hay un matrimonio, hay una boda, hay una unidad entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Ahora fíjese. Ahora, entonces, ¿cómo es la formación? Porque allá se recuerda que Dios, hermano, tomó del barro y vino la formación. Ahora mire lo que Dios hace ya aquí en esta nueva dispensación, en este nuevo tiempo, ¿verdad? Y lo que está haciendo con el cuerpo de Cristo. Entonces, ya vimos, hermano, que Cristo dejó padre y madre para venir aquí a la tierra a tomar esposa, hermano, pero esa esposa también se la sacaron del costado, porque la misma Biblia dice que le abrieron el costado. Era un verso que no sé si lo tengo por ahí más adelante, pero hermano, le abrieron el costado y brotó agua y sangre. Entonces, de ahí salió la esposa en ese momento, ¿verdad? Al igual que sucedió con el primer Adán. Pero ahora viene la formación, y oiga lo que dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir, hermano, que el cuerpo de Cristo va a ser formado ahora, pero va a ser formado, hermano, por los 5 ministerios. Es decir, que los 5 ministerios son los encargados de traer esa formación para la iglesia. Y oiga lo que aquí dice: hasta que todos lleguemos. Por favor, note esto, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
Es decir, que tenemos que alcanzar una unidad, aquella unidad que se desintegró, por así decirlo, cuando ellos pecaron. Ahora el Señor dice que el cuerpo de Cristo tiene que alcanzar la unidad de la fe como cuerpo, para que luego, porque primero se une el cuerpo y después entonces se une con la cabeza, ¿verdad? Porque es para que haya un ensamblaje total, ¿verdad? Y dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el propósito es que la iglesia, hermano, vaya alcanzando esa unidad y vaya también desarrollándose para que entonces pueda llegar a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, a la condición de un hombre maduro. Entonces los 5 ministerios fueron dejados con ese propósito. Y aquí lo vamos a leer. No, ya lo habíamos leído aquí en este verso, en esos primeros versos, para la edificación. Aquí es donde yo quería hacer énfasis, a fin de capacitar. Esta palabra capacitar se traduce como viene de una palabra que es catartizo, y eso quiere decir, hermano, equipar, quiere decir armar, y en algún momento también es como formar, es hacer una formación para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Este pasaje que está aquí es precisamente lo que le estaba diciendo en Juan capítulo 19, verso 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, y al momento salió sangre y agua. Sangre y agua. Entonces, hermano, aquí podemos ver cómo, así como sucedió con el primer Adán, así sucedió también con el postrer Adán. Es decir, que el postrer Adán, hermano, él hizo exactamente lo mismo que el primer Adán. Dejó padre y madre, ya lo vimos, hermano, ahí según Efesios 5:31, ¿verdad? Vino a la tierra a tomar esposa, ¿verdad? Pero su esposa, cuando él murió, cuando él durmió, así como el primer Adán que durmió, entonces le abrieron su costado, y ahora aquí estamos viendo cómo brota sangre y agua, como un simbolismo de lo que iba a ser la iglesia, hermano, de lo que iba a suceder con la iglesia, y luego pues que ya vemos que viene la formación de parte del Señor, ¿verdad? A la iglesia. Avancemos. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 19, refiriéndose a la sangre y al agua. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí nosotros podemos ver, hermano, los 3 elementos importantes, ¿verdad? El agua, la sangre y el Espíritu. Y es que la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra, precisamente el agua, o la sangre, el agua y el Espíritu, que ese sería el orden, ¿verdad? Y que eso lo vimos cuando hablamos del tema de los receptores del bautismo. Analizamos esas tres partes también. Así que no me voy a detener ahí. Ok. Esta es otra cosa muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermano, eso pues está refrendado en la palabra, y que es muy, muy necesario que lo veamos nosotros. Solo déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Creo que estamos bien. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos estaban unánimes. La unanimidad no se refiere a algo físico, porque en otros pasajes dice estaban juntos y unánimes. Cuando habla de unanimidad es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces, en el principio dice todos estos estaban unánimes. Capítulo 1 todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Dice entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta que la iglesia desde el principio tenía una unidad física, pero tenía una unidad espiritual. No basta con una unidad física, es necesaria una unidad espiritual. Si
no hay unidad espiritual, hermano, de nada sirve que haya unidad física. La unidad física nos tiene que empujar, nos tiene que llevar, hermano, a que, más bien dicho, la unidad espiritual nos tiene que llevar a una unidad física. Hay personas que se unen físicamente, pero como no hay nada espiritual, al final se terminan desintegrando. Pero cuando viene, la unidad viene de arriba, que por medio de una unidad espiritual, así como el cuerpo de Cristo que se va uniendo miembro con miembro, hermano, en esa misma medida, entonces atraemos o hacemos permanecer la unidad física también. Luego en el capítulo 2, versículo 46, ya aquí había descendido el Espíritu Santo y dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces yo creo, hermano, que aquí ya habiendo descendido el Espíritu Santo sobre ellos, ya aquí habiendo el Espíritu Santo manifestándose, hermano, sobre la iglesia, entonces ellos empezaron allá, hermano, con una unidad espiritual que si vemos aquí, hermano, dice que estaban unánime de continuo en la oración. Entonces estos estaban en algo espiritual y luego viene el Espíritu Santo y viene a reafirmar esto, y entonces, hermano, ya después estaban y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan por las casas. Entonces eso es el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando una persona, hermano, no le gusta la unidad, entonces no va a ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es una unidad, así como lo vimos en el primer Adán y lo estamos viendo en el postrer Adán. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, el cuerpo de Cristo no puede estar separado. Y yo creo que el Señor, hermano, en la medida que va pasando el tiempo, va eliminando aquellas cosas que vienen a ser un estorbo para que el cuerpo de Cristo se una. Mire, aún esta pandemia, hermano, ha hecho que el cuerpo de Cristo se una, que ya no nos importe por supuesto que estamos separados en el sentido físico, porque no hay un lugar que nos pueda contener a todos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estamos separados físicamente en diferentes congregaciones, pero eso no significa, hermano, definitivamente que nosotros no estemos unidos. Tenemos que aprender a estar unidos, tenemos que aprender a estar en el Señor, hermano, entender que el Señor está quitando esas asperezas, limando esas asperezas y así que ayudándonos para que nosotros entendamos eso. Mire, más adelante, estamos hablando de la iglesia al principio, antes de que el Espíritu viniera, reunidos en oración. Luego, unidos, hermano, por las casas y por el templo, y dice la Escritura ahí, hermano, que ellos estaban unánimes y estaban perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A eso se dedicaban. Ahora mire Hechos 4:24, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo. Aquí es cuando ellos, hermano, los empiezan a amenazar, y entonces ellos le empiezan a pedir al Señor, y el Señor hizo descender, hermano, otra vez su presencia sobre ellos. El lugar donde estaban reunidos tembló, y bueno, ahí, hermano, continuó la iglesia. Pero lo que yo le quiero hacer énfasis es que la iglesia seguía unánime. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, ahí estaban ellos todos juntos, unánimes en el templo. Y todavía un verso más, en el capítulo número 5, versículo 12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, la iglesia del principio, ahí se compenetró, ahí se consolidó, hermano, esa palabra de que somos el cuerpo de Cristo, porque la iglesia estuvo unida, definitivamente. Ok, avancemos. Las divisiones, hermano, en el cuerpo de Cristo, eso son un desorden, y eso va a traer sus consecuencias para las personas que causan las divisiones. Definitivamente, eso va tarde o temprano, hermano, eso va a terminar repercutiendo. Así que, en el nombre del Señor. Judas capítulo 1, verso 18. Quienes os decían:
en los últimos tiempos habrá burladores. Esto es algo que este apóstol llamado Judas, que no es Judas Iscariote, sino que Judas, ¿verdad?, el hermano del Señor, hermano, dice, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Mire, entonces quiere decir que, hermano, de estos burladores, de estos mismos burladores, pero que no iban a ser burladores de fuera de la iglesia, sino burladores de dentro de la iglesia, que irán tras sus propias pasiones. Estos son los que causan divisiones. Si causan divisiones, quiere decir que estaban dentro de la iglesia. Entonces, no nos esperemos burladores de fuera, o no nos sorprendamos de los burladores de afuera. Sorprendámonos que hay burladores adentro. Pero aquí dice, hermano, que estos individuos mundanos que no tienen el Espíritu, dice en esta versión, en el original no dice el Espíritu, sino que dice, hermano, está sin él, y aquí con E minúscula dice, individuos mundanos que no tienen Espíritu. No es lo mismo decir que no tienen el Espíritu a que decir no tienen Espíritu, porque decir no tienen el Espíritu y con E mayúscula se está refiriendo a que no tienen el Espíritu Santo. Pero, hermano, cuando dice que no tienen el Espíritu, está diciendo que solo son cuerpo y alma, pues. Es decir, que son una especie de clones, son una especie de creación humana, ¿verdad? Humana, pero no creados por Dios, sino que creados por el mismo hombre. Entonces, esto es bien tremendo, hermano. Y que por otro lado podrían verse como personas que no han nacido de nuevo, pero que se han infiltrado a la iglesia como que fueran nacidos de nuevo. Entonces no tienen el Espíritu vivo, vivificado, y por eso, hermano, actúan de esa manera. Ok. Avancemos. Estamos hablando de los que causan divisiones y que esto es un desorden para el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice la palabra en Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es perverso, si peca es pecador, pero aquí lo más tremendo dice que se condenó a sí mismo. O sea que una persona que causa divisiones se condena a sí mismo. Dios mío, que Dios nos guarde, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque las divisiones no provienen de parte del Señor. Las divisiones no es algo que brote en el corazón de Dios. Mire, Luzbel hizo una división. Aunque a Dios nada le sorprende, pues, pero la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles, fueron arrastrados con la cola de Satanás, hermano. Es decir, que él causó una división, y miren lo que terminó, ¿verdad? Terminó siendo el diablo, y que sus días le están contados, hermano, porque así lo dice la Escritura, y anda ahora como león rugiente buscando a quien devorar, y anda haciendo muchas cosas, pero el Señor tiene misericordia, y el Señor, hermano, nos va a guardar. Pero entonces vea usted que las recomendaciones del apóstol Pablo a Tito, que aquellos que causan divisiones, hermanos, después de la primera y segunda amonestación, hay que desecharlos, sabiendo, dice, que el tal es un perverso, es un pecador, y que sobre todo, que ya está acarreando condenación sobre sí mismo. Veamos otro pasaje más, hermano, de la Escritura. En 1 Corintios capítulo número 15, versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando de los turnos de resurrección, para que nosotros sepamos, hermano, que hay un orden, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Entonces, si nosotros vemos, hermano, en el reino de los cielos, aún hay otro pasaje de la primera carta de Corintios, también capítulo número 12 o 14, no recuerdo exactamente, pero dice, hermano, que Dios es un Dios de orden. Entonces, toda división es un desorden, y eso no puede venir de parte del Señor. Por eso, hermanos, que nosotros nos tenemos que cuidar, porque a veces las cosas parecen tan bonitas, hablándolas en el sentido físico, o tal vez por la palabra que nos dicen, pero realmente, hermano, si es una división, eso no va a traer ninguna bendición para nuestra vida. Avancemos.
Ahora el versículo 25, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces, hermano, en el reino de los cielos no se acepta ningún desorden, sino que el Señor siempre mantiene un orden. Mire lo que dice el versículo 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo se sujetará a aquel que lo sujetó, que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Así que, hermano, Dios tiene un orden establecido, y el cuerpo de Cristo tiene un orden establecido de creación y formación, pero también, hermano, cuando venga el tiempo de la resurrección, entonces primeramente va a levantarse, bueno, ya se levantó, no estoy diciendo mal, primeramente Cristo, que es el primogénito entre los muertos. Segundo, hermano, las primicias. Tercer lugar, los que son de Cristo en su venida, y así todos los turnos de resurrección que ya los hemos platicado en su momento. Avancemos. Mire, esto es otra cosa pues muy importante, y es el hecho que la unidad con Dios nos da vida. La separación con Dios trae muerte, o la separación de Dios trae muerte, pero la unidad con Dios, hermano, trae vida. Si trae vida, entonces hay bendición. Eso es un hecho. Entonces veamos aquí la palabra. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16. Y él ordenó, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Entonces, hermano, cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre se aparta, en este caso está haciendo referencia a allá lo que sucedió con el primer Adán, y que él, hermano, pues falló, él pecó, él desobedeció a Dios, y como consecuencia lo sacaron del huerto y perdió la vida de Dios. Separado de Dios, perdió la vida. Por eso es que el Señor dice, hermano, que todo pámpano, toda rama, en Él es que lleva fruto, hermano, pero separado de Él, ¿qué puede hacer? Entonces nosotros no nos podemos separar del Señor. El cristiano que se separa del Señor perdió la vida. En otras palabras, todo cristiano que se aparta del Señor pierde la vida. Y por eso es que a veces cuando alguien se aparta es necesario una reconciliación. Ahora dice Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El cuerpo necesita del espíritu. Por eso es que, hermano, primero el espíritu individualizante que le dio vida al Señor cuando nosotros creímos en Él. Pero después viene el Espíritu Santo, y es que ese espíritu es un espíritu de unidad. El Espíritu Santo descendió sobre 120 personas, hermano, y después fue descendiendo, pero su propósito es unidad. Por eso es que el Espíritu Santo, hermano, hace una obra tan extraordinaria en nuestra vida, y nosotros tenemos que asimilarla, tenemos que entenderla, y tenemos que, hermano, caminar en pos de esa bendición, hermano, porque esa administración que viene del Espíritu Santo es una administración que trae unidad a nosotros. Ahora, la palabra muerte es separación. Cuando se habla de morir, se está hablando de una separación. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte física, hablamos de la separación del alma y del espíritu, del cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación del espíritu, del alma y el cuerpo. Entonces, cuando se habla de muerte, siempre se está hablando de separación. Y toda separación o toda muerte, como lo querramos decir, pues trae definitivamente, hermano, consecuencias, ¿verdad? La separación nos quita la vida de Dios. Mire lo que dice Génesis 3:23. Y el Señor Dios lo echó del huerto para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Entonces, definitivamente, hermano, cuando él echó a Adán y a su esposa del huerto, fue por la consecuencia del pecado. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Nos separa de Dios el pecado, y luego, hermano, nos quita la vida de Dios, y la consecuencia pues es la muerte. En algunos casos físicos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es una muerte espiritual. Juan capítulo 15, y ahí está el verso que le estaba citando. Mire, Juan 15,
5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, hermano, la separación de Dios trae como consecuencia muerte. La integración a Dios trae como consecuencia vida, y vida abundante. Versículo número 6 del capítulo 15. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Entonces, hermano, el que no permanece en el Señor, el que no está en el Señor, pues al final de cuentas, hermano, lo terminan cortando y lo terminan echando fuera del Señor, y eso le hace perder la vida, ¿verdad? Ok, hablemos un poquito de la independencia del cuerpo, la cual no existe para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero algunos quieren vivir de manera independiente. Así que veamos aquí, Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, hermano, una de las cosas que podría traer esa separación y que podría estar definitivamente afectando al cuerpo de Cristo, hermano, es precisamente cuando nosotros tenemos un concepto más alto de sí mismo, cuando Dios nos ha dado a nosotros, hermano, a todos nos ha dado una medida de fe. Y yo creo que nosotros no podemos menospreciar ni tener en poco a nuestros hermanos, sino que al contrario, hermano, tenemos que suplicarle al Señor que Él nos ayude a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, para que de esa manera pueda venir un equilibrio. Versículo 16 dice: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos con vuestro pensar, sino que condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces aquí, hermano, otra vez se hace énfasis a la altivez, y que esa altivez puede traer como consecuencia, hermano, que venga la separación, ¿verdad? Porque el que definitivamente la persona, hermano, que se considera superior a los demás, pues no es parte de ellos mismos, ¿verdad? Y si no es parte de ellos mismos, pues se separa de él. 1 Corintios capítulo número 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Así también Cristo. Entonces, vemos aquí, hermano, otra vez, pues refrendado el hecho de que nosotros somos miembros del uno del otro y que no podemos vivir de manera independiente. El que se aparta, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encolariza. Eso lo dice la Escritura claramente. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? No, hermano, sino que pues el pie y la mano no pueden funcionar de manera independiente. Tienen que hacerlo de manera integrada, de manera en unidad, para poder desarrollar de esa forma, hermano, lo que es el cuerpo de Cristo, y entender que el cuerpo de Cristo siempre tiene que permanecer unido. Entonces, la independencia de cualquiera de estos miembros no es algo que venga de parte del Señor. Ni el pie puede vivir separado del oído, ni del oído de la mano, ni la mano del estómago, ni el estómago de la cabeza, nada. Todo es una unidad compuesta. Toda es una unidad compuesta. Versículo número 16 dice: y si dijere la oreja: ¿por qué no soy ojo? Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso no será el cuerpo, sino todo el cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que, hermano, cuando nosotros hablamos de independencia, vemos que la independencia no es algo que funcione dentro del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos dependientes los unos de los otros. Es decir, que el Señor nos puso con el propósito de que permaneciéramos en esa dependencia de Él. Ok. El cuerpo de Cristo tiene que crecer, tiene que desarrollarse hasta alcanzar la estatura, y luego, como decía al principio, ensamblarse con la cabeza que es Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses 2:19: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las junturas o coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, hermano, para que haya ese crecimiento, ese desarrollo, se necesita que estemos unidos. Pero ¿cómo nos unimos o por medio de qué nos unimos? Por medio de las coyunturas, por medio de los ligamentos. Hermano, tiene que haber algo que nos una. Por eso es que el cuerpo de Cristo se tiene que unir a través de los ministros, hermano. Yo creo que esas coyunturas, esos ligamentos de los que habla la palabra, son los ministros que están trayendo unidad al cuerpo de Cristo. Tenemos que botar barreras, hermano, en el sentido de que yo soy de tal misión y yo soy, sí, amén, está bien, hermano, porque pues hay una organización que se tiene que respetar, pero eso no significa que menospreciemos, que tengamos en poco a aquellos que son de tal o cual misión, sino que al contrario debemos de amarlo como parte del cuerpo de Cristo. Eso es, hermano, usted debe de amar a sus vecinos, debe de amar a su familia, que es familia externa a la propia, debe de amarlos a todos, pero hermano, usted no vive con ellos, usted está separado de ellos, pero sí los ama, sí los bendice, amén, y eso es lo que hay que hacer también con el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que hay un crecimiento que se va dando del cuerpo de Cristo y que va avanzando, hermano, a través, y esto me llama mucho la atención porque es a través de las coyunturas. Y ya decía que para mí las coyunturas vienen a ser constituidas por los ministros que debemos de traer unidad hacia el cuerpo de Cristo. Ok, hablemos un poquitito de la unción del cuerpo, porque esto es muy importante, hermano. Hay una unción que cae sobre el cuerpo. Incluso fíjese que aquí podríamos hablar de varias cosas que están relacionadas, por decir algo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Eso ya lo estudiamos, ya lo analizamos, pero ahora estamos viendo la unción. El bautismo del cuerpo de Cristo es algo precioso, hermano, porque tiene que haber un bautismo en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, cuando nos empezamos a identificar con los demás del cuerpo de Cristo. Veamos esta unción, ¿verdad? Salmo 133, versículo número 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Entonces, si usted ve este Salmo 133, es un salmo, hermano, de los llamados salmos de ascenso gradual. Y estos salmos de ascenso gradual, hermano, son salmos que son una especie de cántico, no una especie, son unos cánticos que los israelitas subían cuando iban a adorar a Jerusalén. Y entonces hermano, son 15 de esos salmos, desde el Salmo 120 al Salmo 134, pero este es el escalón número 14, porque son 15, ¿verdad? Y entonces, hermano, quiere decir, y después viene el Salmo 134, que nos habla del servicio, pero aquí nos habla de la unidad. Entonces, mire, para poder desarrollar un buen servicio tiene que haber una unidad, y eso es algo muy, muy importante, porque yo no puedo servir de manera independiente de los demás, necesito de los demás para que mi servicio pues sea efectivo delante del Señor. Entonces aquí el Señor está comparando, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y la armonía nos hace referencia también a la música, hermano, porque una música, cuando está cada instrumento va en el orden adecuado, la armonía es preciosa, o sea, el oído se mantiene muy, muy bien. Así que en el nombre del Señor, hermano, que Dios nos ayude para entender que esto es una unción que debe de caer sobre el cuerpo. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Esto es otra cosa importantísima, porque ya nos está hablando de la armonía. Ahora nos está hablando aquí del buen óleo, es la unción que ya cae, hermano, pero esa unción cae sobre la cabeza. Es decir, no puede haber unción de unidad, no puede haber cuerpo de Cristo, no, hermano, si no hay cabeza. Por eso es que Cristo es la cabeza y Él ya está en la
posición adecuada. Lo que pasa es que el cuerpo no ha crecido lo suficiente para ensamblarse con la cabeza. Entonces, el buen óleo dice, desciende sobre la cabeza, pero hace referencia, hermano, a Aarón. Esto nos hace entonces pensar a nosotros, hermano, que también tiene que haber un sacerdocio. Mire, es que aquí hay muchas cosas. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hay muchas cosas. Número 1, dijimos la armonía. Número 2, dijimos, hermano, que tiene que haber cabeza. Pero número 3, hermano, también tiene que haber sacerdocio, porque aquí está hablando de Aarón, y Aarón era un sacerdote. Entonces, para que el cuerpo de Cristo se desarrolle, crezca, hermano, evolucione de una manera adecuada, tiene que desarrollarse un sacerdocio también dentro del cuerpo de Cristo, y ese sacerdocio ejercerlo para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo, vaya desarrollándose. Aleluya. Y por último, quiero citar este versículo, hermano. Me queda poquito tiempo y hoy hemos tratado de redimir un poquito esto, pero el Salmo 133, verso 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Primero, aquí se mencionó, hermano, que eras como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba y el borde de las vestiduras, ¿verdad? Hablando de Aarón. Ahora aquí dice como el rocío de Hermón, ya no como el buen óleo, sino que también como el rocío que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía bendición y vida eterna. Entonces, creo que, hermano, es muy necesario que nos demos cuenta entonces que esto concluye hablando del rocío, y el rocío nos habla de enseñanza. Fíjese que todos los elementos que hay aquí, el rocío nos habla de enseñanza, hermano, pero también hay bendición y hay vida eterna. Entonces estos son elementos, hermano, que de alguna manera están íntimamente ligados con el cuerpo de Cristo, porque este Salmo 133 nos habla de las características que tienen que desarrollarse en la unidad espiritual, y la unidad espiritual se da en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, cuando empezamos a ver cada uno de estos versículos, hermano, aquí hay algo deleitoso, y es que los hermanos habiten, pero que habiten en armonía. No solo habiten juntos, porque dice que habiten, hermanos, juntos en armonía, pero para que haya esa armonía es necesario, hermano, que cada uno tomemos el lugar que nos corresponde, y así como es en la música, como le decía, así tiene que suceder con nosotros. Vamos encajando unos con los otros, hermano. Entonces, lo primero sería la armonía. Lo número 2 es como el buen óleo. Aquí habla de unción, y cuando se habla de unción, hermano, pues se habla definitivamente de un reconocimiento, Por eso es que en el Salmo 23 dice, hermano, has ungido mi cabeza con aceite, es decir, ha habido un reconocimiento. Luego habla del sacerdocio, ¿verdad? Bueno, la cabeza que habla de la autoridad, y luego el Aarón, que nos habla del sacerdocio y baja hasta el borde de las vestiduras. El borde de las vestiduras nos habla otra vez de autoridad. Y luego dice, es como el rocío tiene que ver con la enseñanza, hermano, y luego dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida es eterna. Así que, hermano, hablar del cuerpo de Cristo es hablar de unidad, pero de una unidad espiritual. Recuérdese que en la Torre de Babel había una unidad, pero era una unidad que era humana. La unidad que viene de parte del Señor es una unidad espiritual, así como vimos en el libro de los Hechos, que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, se hablaba de gente unánime, de la iglesia que empezó con esa unanimidad, y eso la hizo desarrollar, eso la hizo crecer, eso la hizo abundar. Entonces, en el final, el cuerpo de Cristo, de la misma manera, tendrá que tener todos estos elementos que ya hemos mencionado, hermano, y aquellos que tal vez no mencionamos, pero que son parte de esta bendición. Así que vamos a dejarlo ahí, hermano. Vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude para entender esta parte del cuerpo de Cristo. Tan importante este tema, el cuerpo de Cristo. Oremos al Señor y presentémonos delante del Padre. En el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre agradecidos, siempre, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones por toda tu misericordia, por toda tu bondad, por tu poder y tu gracia. Por favor, papadito lindo, manifiéstate, Señor, en
nuestra vida. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos extraer, Señor, tus verdades, tus principios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que aprendamos más de ti, Señor. Enséñanos con relación al cuerpo de Cristo. Ministranos, papito lindo. Te lo suplico, te lo pido, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto haber estado con ustedes y esperamos verlos siempre en todas nuestras transmisiones. Bendiciones.